Bueno, primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Luna, para quienes no me conozcan. Soy estudiante y soy habitante de la Facultad de Humanidades, me gusta decirlo así. Además soy militante del AULE, el actual centro de estudiantes. Así que nada, y la verdad es que tengo el honor y el grato honor de estar justamente presentando esta charla, que es básicamente para estar charlando un poco, para vaya la redundancia, un poco de lo que es la bibliotecología y la ciencia de la información con respecto al feminismo, cómo se pueden nutrir una cosa de la otra y cómo son justamente ciertos temas que no están separados, sino que justamente la idea es transversalizar el feminismo para justamente seguir profundizando y construir la facultad que necesitamos, a nuestro parecer, una universidad popular y feminista. Así que ya desde ya, muchas gracias a las que están presentes, gracias a Griselda por poder contribuirnos justamente a seguir nutriéndonos en estas discusiones. Así que no sé si Marti querés hacer alguna pregunta disparadora, más que nada, o algo que quieras decir, a eso voy. No, me parece muy interesante poder arrancar un poco por el tema que nos convoca, que es pensar la bibliotecología, que es una carrera que es tan cercana a nosotras, digamos, porque la convivimos con las personas que la estudian todos los días, pero tan lejana en el sentido de difusión y de saber bien lo que pasa ahí adentro de esas aulas, más allá de las materias que podamos compartir, pero qué está pasando dentro de la bibliotecología hoy, digamos, y cómo sobre todo puede aportar el feminismo a las discusiones que se están dando dentro de ese campo. ¿Cómo podemos pensar? Yo creo que una pregunta para iniciar podría ser ¿cómo podemos pensar a la bibliotecología en clave de género, sobre todo, o qué aportes puede hacer la teoría feminista y el feminismo, el movimiento social a la carrera de bibliotecología y al campo de la bibliotecología en general? Perfecto. Gri, ¿te Bien. querés presentar? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Griselda, soy bibliotecaria hace muchos años, hace 30 años que soy bibliotecaria, y además de trabajar en bibliotecas barriales, públicas y barriales, durante todos estos 30 años, además hice la licenciatura en bibliotecología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también hice una especialización en políticas públicas por Claxo. Y menciono esto de la especialización, no por una cuestión de títulos y de postulados académicos, sino porque justamente cuando lo que me motivó a hacer esa especialización fue un poco complementar el estudio que yo tenía en la carrera de bibliotecología en la Universidad Nacional de Mar del Plata y mis propias prácticas con una instancia formativa que tuviera algunas respuestas que yo en mi carrera no había encontrado y que mi práctica me demandaba. Algunas respuestas y sobre todo algunas reflexiones, ¿sí? Y entonces por eso llegué a la especialización esta en políticas públicas. Pero básicamente soy una bibliotecaria de oficio, digamos. Soy primero una bibliotecaria de oficio y luego una bibliotecaria de formación. Y todo el tiempo una bibliotecaria de reflexión, ¿sí? Un poco, bueno, lo que ustedes me preguntaban, o la invitación de ustedes, me hizo pensar un poco en esto del aporte del feminismo a la bibliotecología, y digamos, si, por ahí para pautar algunas cuestiones que no todos necesariamente sabemos, cuando uno habla de feminismo, habla de un movimiento muy amplio, ¿no? Como todos los ismos, el socialismo, el marxismo, el feminismo, un movimiento muy amplio en donde entran muchos feminismos, ¿sí? A partir de los años y a partir de las diferentes realidades y diferentes culturas han surgido varios feminismos. Pero lo que une todos esos feminismos que conforman el feminismo es una estrategia, digamos, una estrategia de análisis y una estrategia de intervención que es lo que llamamos la perspectiva de género, ¿no? Esta idea de problematizar o de observar desde el género las situaciones sociales que se dan en todos los ámbitos y también claramente en la biblioteca.
Entonces, esa estrategia de análisis y esa estrategia de intervención es una estrategia que nosotros podemos llevar a la biblioteca, podemos llevar a la bibliotecología, y que es sumamente útil, digamos, en una y en otra. Problematizar desde el género o mirar desde el género lo que sucede en las bibliotecas nos abre puertas que tal vez nunca habíamos pensado que existían o nunca habíamos abierto. Es una categoría o un método de análisis muy útil para las cuestiones sociales, y las bibliotecas son, sin duda, instituciones sociales. En este sentido, las bibliotecas son, desde siempre, instituciones sumamente relacionadas con los derechos humanos. ¿Sí? Desde sus orígenes han sido instituciones que están claramente comprometidas con los derechos humanos. Y a la vez son instituciones que tienen prácticas relacionadas con la promoción de derechos, con las causas de los derechos humanos, con el activismo cultural, con la construcción y el fortalecimiento de los territorios, con la difusión y la promoción de ideas. Y entonces ahí es donde, además de la perspectiva de género, el feminismo o los feminismos aportan diferentes teorías que también son muy útiles a la comprensión o a la complementarización de la reflexión sobre la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, la idea de la transaccionalidad, ¿no? Que es una idea que aporta el feminismo, originalmente el feminismo negro, pero también el feminismo socialista, que es esta idea de que además del género existe una clase social o una raza que van a atravesar esas lecturas que nosotros hagamos para tener una comprensión más cabal de la realidad. Porque si no, lo que nos sucede es que nosotros nos basamos en una estadística cuantitativa que nos dice que el 70% de las personas que va a una biblioteca son mujeres. Y entonces podemos creer, si nosotros nos quedamos con esa lectura, esa estadística, que es una estadística cierta, que no es mentira, no es que está errada o está distorsionada, es cierto, pero si nos quedamos en esa lectura solamente, podemos creer que en la biblioteca, en las bibliotecas públicas, por ejemplo, no hay espacios de segregación, o no hay espacios de desigualdad, o no hay espacios de acceso limitado para un grupo u otro. Y cuando hacemos una lectura problematizándola desde el género de esa misma cifra, ¿sí? Pero cuando hacemos una lectura desde el género y hacemos esa lectura con los otros aportes de la raza, del género y la etnia, ahí empezamos a encontrar otras realidades, otras respuestas y necesariamente otras intervenciones. Entonces, en este sentido, creo que sin duda el feminismo hace un gran aporte a la bibliotecología. Y en el sentido de lo que mencionábamos de que eran las bibliotecas, ahí es donde las bibliotecas también tienen un gran aporte por hacer al feminismo. No sé si más o menos por ahí vamos. Sí, la verdad que sí. Sí, y también estuve leyendo esto de la bibliotecología como el plan de estudio, digamos, de las facultades, el planteo cuando vos ingresás, por ejemplo, y de lo que deberían enseñar y de lo que se enseña, al fin y al cabo, que después obviamente va a estar reflejado en la salida laboral, en la realidad después de lo académicamente siendo estudiantes, ¿no? Y también me parece interesante no solo hablar de las bibliotecas como espacio y como lugar justamente donde las personas van a nutrirse, a leer o a dispersarse, lo que uno vaya a hacer en una biblioteca depende de su interés, sino también en esto de bibliotecología y las ciencias de la información. Ciencias de la información. Entonces me pregunto, por ejemplo, ¿qué importancia tiene esto de las ciencias de la información relacionados con el feminismo? Es como, yo a veces me pongo a pensar no solo la importancia de las bibliotecas populares, por ejemplo, sino también del contenido que hay dentro de las bibliotecas, y esto de que vos dijiste promoción y difusión de la información. Que yo que
soy una persona que va a las bibliotecas, me pregunto, por ejemplo, en relación de cuánto contenido podría haber en las bibliotecas con referencia a la equidad de género, que hoy en día no la hay y que en nuestras carreras como que poco se trata y se problematiza, ¿no? No sé, ¿qué opinas de...? Bueno, en realidad, a ver, la materia prima de las bibliotecas, con lo que trabajamos las bibliotecarias y los bibliotecarios, es, como vos dijiste, información y otro tipo de textos que no necesariamente son informativos y que no, y pueden o no ser textos, digamos. Hoy por hoy se trabaja con muchos formatos diferentes, aparte de los libros, Sí, aunque siguen siendo los libros la principal, el principal material que se maneja en las bibliotecas. Tal vez ahora, con esta nueva realidad que todos estamos padeciendo, cuando salgamos de esto, que no sé cuándo será ni cómo, tal vez digamos otra cosa. Lo cierto es que hasta que las bibliotecas estuvieron abiertas, lo que más se utilizaba en las bibliotecas eran materiales impresos, libros. Vos me decís, ¿cuánto puede haber en una biblioteca del aporte del feminismo, por ejemplo? Claro. No hay un cuánto. Sí debería estar todo el abanico de los aportes teóricos de los distintos feminismos representados en una biblioteca, ¿sí? Que eso claramente no se da. Generalmente cuando uno va al estante de la biblioteca a buscar qué obras hay de feminismo, nos encontramos con algunos clásicos, como pueden ser El segundo sexo de Simone de Beauvoir, alguna obra de Flora Tristán, alguna obra por ahí más nueva, más contemporánea, que tenga que ver con alguna escritora más nuestra, como puede ser Rita Segato, o como podría ser Dora Barrancos, o como podría ser Diana Mafía, no mucho, pero alguna podría haber, y todo esto está en una categoría que se llama feminismo. ¿No? Feminismo. Bueno, entonces ahí, ¿qué decir? Varias cosas. Primero, nos están faltando un montón de feminismos en ese estante, y nos están faltando etiquetas para clasificarlo, ¿no? Tendríamos que tener una etiqueta que diga feminismo colonial, postcolonial, una etiqueta que diga feminismo negro, una etiqueta que digamos feminismo socialista, feminismo académico, ¿sí? Con todas estas variantes, y esto debería estar en los estantes de la biblioteca. Lo mismo vale para los formatos no textuales, no en papel, digamos, ¿sí? En las bases de datos, en el acceso remoto de los textos, deberíamos tener todos estos otros feminismos. Y también deberíamos tener obras que, sin llamarse feministas, hacen a la equidad de género en el estante de la biblioteca. Claro, ¿sí? Sí, tal cual. Digo, si yo voy al estante de ciencias exactas y me encuentro con que el 95 o 98% de las obras que están en ese estante son hechas por hombres, si voy al estante de filosofía y no encuentro ninguna mujer filósofa en toda la historia de la humanidad, que miren que tiene unos cuantos años, y son todos hombres, ahí me están faltando aportes de mujeres que han sido fundamentales o que no han sido reconocidos, pero que existieron y que tienen un valor en sí mismo que no estoy incluyendo en los estantes. Debo decir, en defensa de las bibliotecarias, que lo que sucede también en la biblioteca, y que es una realidad cierta, es que uno arrastra la selección que hacen otros, ¿sí? O sea, yo voy y compro en la librería o en la editorial y elijo de lo que está editado, no elijo de los aportes que existen. Por ejemplo, si yo voy a una librería o a una editorial de filosofía, me voy a encontrar con los libros que están editados. Y entonces ya ahí voy a tener un recorte donde me voy a encontrar con que hay muy pocas mujeres. Y lo mismo cuando yo reviso las colecciones
de obras de divulgación científica, me encuentro con que en lo que está editado hay mucho más de hombres que de mujeres. No me pasa cuando yo voy al estante o a la editorial de educación, donde ahí aparecen, por ejemplo, muchas mujeres, ¿sí? No me pasa esta dificultad, sesgo, o el sesgo se da al contrario. Pero entonces digo, la biblioteca recibe ya de una parte sesgada que es la que hace la editorial, que a su vez recibe de una parte sesgada que hace la universidad, ¿sí? Quienes más publican sus obras de divulgación científica, de acuerdo a los fomentos que la universidad promueve, hasta hace unos años eran los hombres. Entonces, la biblioteca hereda, así como si fueran en las muñecas rusas, un sesgo sobre un sesgo, sobre un sesgo, sobre un sesgo, y entonces lo que encontramos en la biblioteca es el resultado de todo ese proceso, pero también porque somos conscientes, y como profesionales de la ciencia de información tenemos que ser conscientes de todo ese sesgo que tiene la cadena científica y la cadena de edición, es que las bibliotecarias debemos tener mayor mirada en estos aspectos, ¿sí? Lo mismo sucede con las disidencias de género, ¿sí? Uno va al estante en una biblioteca pública, uno va a un estante de literatura, y en general la mayoría de las obras literarias que podríamos categorizar como novelas románticas y que son un género literario muy popular y que son muchas veces un género literario que tiene una gran mayoría de adeptos en las personas que usan las bibliotecas, bueno, vamos a encontrar con que son todas novelas que hablan de una pareja heterosexual que pasa 100, 200, 300, 500 hojas de un libro luchando por su amor hasta que finalmente lo logran, y entonces, típico, la chica pobre se queda con el muchacho rico, o la señora rica se queda con el jardinero que en realidad parecía pobre y feo, pero que era un erudito de la filosofía. O sea, todas las historias románticas en general apuntan a una misma idea, ¿sí? Y entonces también en esto de la construcción de sociedades más equitativas, en esto del fomento de los derechos de las diversidades y demás, debemos fijarnos que en las novelas románticas haya historias de amor que tengan que ver con hombres y mujeres, con mujeres y mujeres, con hombres y hombres, con personas y personas, ¿sí? Y a la vez, dentro de las autoras y los autores, también podemos mirar que haya autores y autoras que tengan otras representaciones y otras trayectorias individuales, personales, de su identidad. Afortunadamente, en los últimos años esto es más posible. Entonces, razón de más para cuando vamos a la librería, cuando vamos a la editorial, buscar también esos contenidos, porque además la literatura en este sentido cumple una doble función. Yo por ahí me explayo más en esto porque es lo que más me gusta, ¿no? Y mi experiencia laboral va más por este lado, pero digo, la literatura debemos pensarla no solo como un pasatiempo, que lo es, sino también como una fuente de validación y como una fuente de formación de conocimiento. Ambas cosas. Si ustedes son lectoras, no lo sé, si ustedes son lectoras de literatura, y yo les doy un rato para que piensen, van a poder encontrar cosas que saben, que conocen, que son de conocimiento puro, y que ustedes las sacaron de una novela. ¿Sí? Recuerdo yo mis lecturas de casi niña en una novela de, creo que era no me acuerdo si de Vasconcelos o de Jorge Amado, yo descubrí que las gatas que tienen 3 colores son hembras. A mí eso me lo enseñó una novela, por ejemplo. Obviamente ni Jorge Amado ni Vasconcelos, que hayan sido, buscaba que sus lectores tuvieran ese conocimiento, pero fíjense cómo yo, tantos años después, no me lo olvido. Y así un montón de cosas que nosotros aprendemos de la literatura.
que son conocimientos que obtuvimos de la literatura. Y es una fuente de validación en el sentido de que, a ver, cuando la novela rosa tuvo su esplendor en el siglo XVIII, XIX, lo que hacía justamente era, a lo que aportaba era la educación sentimental de las señoritas, que eran las principales receptoras de esas novelas, ¿no? Se les enseñaba a partir de la novela rosa cómo seducir a un hombre de forma recatada, de forma, ¿sí? Como, con todos los condimentos que sabemos que debía hacerse. Bueno, en algún momento se empezó a buscar también que tuvieran cierto arrojo las mujeres, que fueran un poco más valientes o que tuvieran, bueno, todo eso se hacía, se pensaba a través de la literatura. Bueno, entonces también la literatura es una fuente de conocimiento y una fuente de validación social. En la medida en que nosotros tengamos más novelas que hablen de parejas homosexuales, esto va a ser más aceptado por la sociedad. Claro, claro. Entonces, Sí, la también llamada disputa de lógica. También esto es importante, entonces, también tener en cuenta a la hora de la selección. Entonces decíamos, contenidos de feminismo, sí, pero todos. Bien identificados, bien visualizados, para que los podamos encontrar por lo que son cada uno de ellos. Contenidos en otros campos del conocimiento, tanto en obras generales, obras informativas, como en obras literarias, sí. Escritos por hombres, escritos por mujeres, escritos por disidentes o por distintas disidencias, sobre unos y sobre otros. Tal cual. Esto claramente tiene que estar en la biblioteca, desde su, si querés, desde su ser, desde sus, ¿cómo decirlo? Desde su más íntimo sentido científico. Si yo leo las máximas de la bibliotecología que tienen que ver con que la información debe ser actualizada, que la información no debe ser sesgada, que no haya censura en la información, ¿sí? Si yo leo el decálogo de lo que es la biblioteca referente a la información, bueno, hay algo para decir en cada uno de esos puntos respecto del género y es un aporte del feminismo. Es súper interesante todo lo que venías contándome, me quedé como anotando varias cosas porque pasamos por muchos lugares. Primero pensaba un poco esto que vos decías sobre que solamente hablamos de feminismo en la sección feminismo, digamos, y que en la sección filosofía hay todos varones. Y digamos, venía a la cabeza un poco este sentido de interseccionalidad o de transversalidad que también trae la ESI, como vos mencionabas al principio, de pensar que en realidad feminismo no tiene que ser una sección aparte, como tiene que ser racismo otra sección aparte, como tiene que ser lucha de clases otra sección aparte, sino que en realidad son todas luchas imbrincadas que además están insertas en todos los campos, digamos. Si vos vas a tomar un libro de exactas, como decías vos, de, no sé, biología, de cualquier materia, y está escrita por un varón y solamente toca aspectos técnicos que no en ningún momento dan ningún tipo de lucha, claramente ahí hay una invisibilización de todos estos conocimientos que se ven como separados, digamos, ¿no? Y después pensaba también lo que vos decías, me sonó muy interesante, esto de en todos los campos está sesgado y hay está sesgado en el sentido de que hay gran producción de varones y publicación de investigaciones de varones y no de mujeres, salvo en la educación. Yo vengo un poco de ciencias de la educación, pensaba esto me hace ruido porque en realidad eso también visibiliza una desigualdad, que es que la educación y la docencia particularmente fue una carrera que fue históricamente feminizada y pensada para las mujeres porque es inferior. No porque está buenísimo las mujeres por ese laburo porque son inteligentes, no, están buenísimas porque es lo mismo que ser madre, y porque entonces una tiene que entregarse. Así que bueno, no es que... Como una extensión de los cuidados, ¿no? Es decir, bueno, si sos buena cuidando a un niño, porque sos buena pariendo, por ende sos buena criándolo, bueno, la segunda madre, que vendría a ser la maestra, tiene que ser mujer. ¿Sí? Claro. Y bueno, fíjate cuando en la escuela, que no es muy común, pero digamos, cuando sucede que hay varones ejerciendo el magisterio,
cómo se generan cosas muy interesantes en esa situación, ¿no? Donde hay, lo mismo sucede en la biblioteca, debo decir, las bibliotecas en su gran mayoría son llevadas adelante por mujeres, salvo en los casos, en los cargos directivos, donde ahí sí nos encontramos con muchos hombres y podemos revisar, y la Biblioteca Nacional tiene un hombre como director, la Biblioteca de la provincia, la red provincial de bibliotecas tiene un hombre como director, la Biblioteca Nacional de Maestros, digamos, maestros, biblioteca, que es la Biblioteca Nacional de Maestros, no de maestras, ¿sí? Pero digamos, del Ministerio de Educación, donde sabemos que está en sus bases, como vos bien decías, son mujeres en su gran mayoría, bueno, el director no, el director es varón. Pero en las bibliotecas también somos una gran mayoría mujeres, trabajando, ejerciendo la función, somos mujeres. Y porque también la biblioteca está pensada, sobre todo la biblioteca pública, como una extensión, como una continuidad de las tareas de cuidado de las niñas y de los niños. Entonces, bueno, ¿quiénes llevan a la biblioteca a las niñas y a los niños? Las mamás o las abuelas o alguna tía, ¿no? Mucho más que un papá, que un abuelo. Papá y abuelo al que si le preguntamos acerca de si es bueno que los chicos lean, por supuesto, es lo mejor que nos puede pasar y nuestro futuro está salvado si los niños de hoy leen, pero después no movemos un dedo para que eso suceda, porque es tarea de la mamá. Sí, totalmente. Sí. Es más, hablábamos con Luni el otro día, me hizo acordar un poco esto que vos decías de que el 70%, que hay una estadística de que el 70% de las mujeres que habitan esos espacios, de las personas que habitan esos espacios son mujeres, y yo pensaba, si las mamás y las tías y las abuelas, o hasta las mismas maestras, porque yo pensaba, por ejemplo, en la biblioteca al lado del árbol, que está en La Plata, que es una biblioteca popular, son las mismas docentes las que como tarea de extensión de la escuela llevan a esos niños y niñas a, digamos, hacer actividades en la biblioteca. Si son mujeres las que hacen esa tarea, no implica tampoco que esas mujeres estén yendo a la biblioteca para, digamos, acceder a la información. O sea, eso no democratiza el acceso a la información, porque no ellas por ahí leyendo, o esa estadística tiene que ver con, por ejemplo, las personas que sacan libros, o cómo se saca eso, esas estadísticas. Es cierto, es un dato indiscutible, y es cierto que en su gran mayoría las personas que van a las bibliotecas públicas, estamos hablando de las bibliotecas públicas, son mujeres. Esto es así. Y en el caso de las niñas y los niños, de cada 10 personas que van con sus niñas, niños, que pueden ser hijos, pueden ser nietos, pueden ser sobrinos, pero digamos, de cada 10 personas que van con un niño o niña pequeño a la biblioteca, 8 son mujeres, más de 8, pero digamos, no la podemos partir por el medio, entonces ponemos 8. Incluso en este 8 hay abuelas, y en este 1,5, porque en realidad sería 8,5 el número, pero bueno, en este 1,5 no hay ningún abuelo, hay algún papá, nada más. Esto es así. Lo que sucede cuando vos cruzás ese dato con otras variables, que es lo que yo hice hace unos años cuando hice mi tesis sobre perspectiva de género en biblioteca pública, cuando vos cruzás esa variable con otras, yo hice una investigación. Mar del Plata tiene un sistema de bibliotecas, ¿no? Un sistema de bibliotecas barriales, son muchas bibliotecas. Yo tomé 13 bibliotecas, ubicadas en distintos barrios de todo el partido de General Pueyrredón, que es un partido muy grande. El número general, ¿sí? Yo sumaba todo, dividía, hacía la cuenta, número cuantitativo, una estadística bien puramente numérica, me daba 70-30. En distintos momentos del año, 70-30. Bien, o sea, el dato es 70-30, claramente. Cuando yo empecé a desglosar ese número por barrio, observé que a medida que me iba alejando de los barrios más urbanos, ¿sí? De los barrios de clase media, a medida que me iba alejando y me iba acercando a la periferia,
el porcentaje variaba. Y cuanto más en la periferia estaba, aparecían más varones en ese porcentaje. O sea, ya la proporción ya no era 70-30. Hasta llegar al barrio Belgrano, que es el barrio de los que yo hice el relevamiento con mayores características de vulnerabilidad social, en donde los varones son mayoría las mujeres. ¿No? Vos fijate lo que yo te decía al principio, el aporte del feminismo en esto de la lectura transaccional de la realidad, que entonces ya este 70-30 no es siempre 70-30. Si vos lo corres, lo combinás con otras variables, como la variable social, en este caso, socioeconómica, ya los números te dan diferentes. Y entonces cuando vos empezás a investigar, lo que pasa es que, claro, si vos te quedás en una estadística numérica, con la estadística numérica vos mucho no podés hacer. Y si hay algo que claramente no podés hacer con los números es explicar. ¿No? Con los números das una foto y decís, bueno, tac, de cada 10 personas, 7 son mujeres, 3 son... Bueno, hasta ahí llegó la estadística numérica. Después vos tenés que empezar a hacer un estudio cualitativo. Vos después, si querés saber por qué, si querés saber cómo sucede eso, te tenés que ir hacia otros campos de la investigación, hacia otros campos, hacia otras herramientas de investigación. Entonces, cuando yo me pongo a investigar qué pasaba en ese barrio puntualmente, donde la mayoría de las personas que iban a la biblioteca eran varones en lugar de mujeres, me encuentro con que esos varones son en su gran mayoría varones adolescentes y niños. ¿Sí? Entonces, por ahí esto es un poco difícil de entender, o sea, no quiero explicarlo bien porque es muy fácil entender algo distinto de lo que es. ¿La mayoría de las personas que van a la biblioteca son mujeres? Sí, la mayoría de las personas que van a la biblioteca son mujeres. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Si lo dividimos en edades, la mayoría de las mujeres son personas mayores. Son personas adultas y adultas mayores. Ahora, cuando yo voy a investigar ese porcentaje menor de varones, ¿sí?, que tiene mayor presencia porcentual en los barrios más vulnerabilizados socialmente, me encuentro con que la mayoría de esos varones son jóvenes o niños. ¿Sí? Y cuando empiezo a investigar por qué sucede esto, porque estamos hablando de bibliotecas que están dentro del barrio, o sea, la biblioteca del barrio Belgrano es una biblioteca que está dentro del barrio Belgrano, con lo cual sería tan complejo para un niño acceder a ella como para una niña, no habría ahí una dificultad en el acceso. La dificultad está dada en que las niñas del barrio están más responsabilizadas de tareas de cuidado y hogareñas que sus pares varones. Y esto es así ahora, chicas. Esto, yo les estoy hablando de una investigación del 2018, no estoy hablando del siglo pasado. En 2018, la mayoría de las niñas, las hermanitas de esos varones que van sí, a la biblioteca, la hermanita, la prima, la vecina de ese niño, está en su casa lavando los platos o cuidando a los hermanitos más pequeños porque su mamá está trabajando. Entonces acá tenemos claramente un sesgo que tiene que ver con el género, que tiene que ver con las luchas de los distintos feminismos, o de al menos varios feminismos, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades en el acceso a una biblioteca pública, que está en una ciudad como Mar del Plata, ¿sí? Tampoco estamos hablando de, no sé, una zona remota, una zona perdida, no, estamos hablando de una ciudad de la ciudad de Mar del Plata. Entonces, tiene que ver con esto claramente. Y en esa misma investigación aparece que cuando yo investigué 2 épocas del año, el verano y la época de clases, ¿sí? En agosto, donde a la vez hay otras actividades en la biblioteca, además de que la biblioteca esté abierta.
y donde además algunas bibliotecas, no todas, pero esta particularmente, del barrio Belgrano es una biblioteca que se usa bastante para fines escolares, lo que no sucede en todas las bibliotecas públicas, pero en esta sí sucede. Bueno, en agosto ahí hay un poquito de presencia más de mujeres, tanto en la biblioteca como en los talleres que se realizan en la biblioteca. Lo que nos está hablando de que cuando la permanencia en la biblioteca tiene una utilidad, entonces las mujeres están más autorizadas, las niñas y las adolescentes están más autorizadas a permanecer en la biblioteca, que cuando simplemente es ir a leer o a jugar, bueno, la biblioteca es un lugar donde se juega mucho, o a dibujar, o a charlar con otras u otros, ¿no? En la medida que esa presencia tiene una utilidad, entonces ahí hay un poquito más de presencia de mujeres. Entonces, esta vieja premisa feminista de que las mujeres están circunscriptas a los espacios privados y los hombres tienen el aval para usufructuar los espacios públicos, Mar del Plata, 2018, Biblioteca Pública, se ve perfectamente, ¿eh? No estamos hablando de una realidad que dejó de ser. Denunció el feminismo hace 200, 300, 400 años y se sigue observando. Menos, sí menos, pero está. Está. Y uno debería decir, bueno, a ver, debería ser tan posible para unas como para otros ir a la biblioteca de su barrio. ¿Hay alguna restricción formal para que esto suceda? No. Obviamente la biblioteca no tiene una restricción en el acceso. Esto es cultural. Esto es cultural. Esto es el patriarcado. Es así de simple. Esto es el patriarcado también. No sé si eso responde a la pregunta que me estás haciendo. O Sí, si me sí, perdí. totalmente. No, fascinante, porque aparte plantea este triángulo totalmente vinculado entre o sea, digamos, o sea, la desigualdad de género vinculada a la desigualdad social, la desigualdad de clases, digamos, la pertenencia a una clase social u otra, la desigualdad también de, ¿cómo se llama?, de ubicación geográfica, dependiendo del barrio al que esté, voy a tener más o menos posibilidad de acceder a esa biblioteca, no por la distancia, sino por esas pautas culturales que rigen en esos espacios, y además etario, digamos, hay un problema etario ahí donde hay una diferencia entre las personas más adultas y las personas más jóvenes, dependiendo de todas esas otras variables que mencionabas. Y me surgió una pregunta, pero es muy amplia, es un poco esto que vos al principio decías, que no tenemos respuestas, o sea, no espero una respuesta, sino más una conversación. ¿Qué se puede hacer? O sea, desde el lugar del Estado, fundamentalmente, vos hablabas de políticas públicas, claramente ahí, como en todas las desigualdades, se ve una ausencia del Estado, porque hay que arrancar por ahí. Si hay un responsable último, tiene que ser siempre el Estado. Pero además, ¿qué se puede hacer desde nuestro lugar como estudiantes, como futuros profesionales, y desde las bibliotecas para poder, no sé si paliar, pero por lo menos intentar hacer nuestro aporte a que esas desigualdades se vayan disminuyendo cada vez más? Como se fueron, vos decís, hay algunos cambios. Bueno, ¿cómo promover esos cambios para que sigan cada vez más en aumento hasta lograr un ideal que creo que todas las personas que estamos acá tenemos, que es básicamente que se alcance la igualdad y la equidad en ese acceso a la información y en todos los demás ámbitos de la vida social? Bueno, ¿qué podemos hacer? Es una respuesta que uno está permanentemente en la búsqueda, ¿no? Creo que como estudiantes y futuras profesionales, una de las cosas que podemos hacer es hacernos estos cuestionamientos que de repente la academia no se ha hecho aún. Entonces, si la academia no lo ha hecho, bueno, nosotros como estudiantes, como docentes, como graduados, una de las cosas que podemos hacer es llevar estos cuestionamientos a la carrera, ¿no? A la academia. En este caso, bueno, la charla esta que estamos teniendo creo que tiene que ver con eso. Claramente podría también la academia generar cambios de estudio y en los planes de estudios donde estas cosas, bueno, también empiezan a tener
una presencia formal, ¿no? Lo que decíamos hoy por ahí antes de iniciar la charla, si esto viene de arriba o viene de abajo, si el feminismo llega a la universidad por arriba o por abajo, bueno, tendría que llegar por los dos lados. Tendremos que nosotros ir metiéndolo como estudiantes, como graduados, como docentes, y también en las instancias que tengamos de reformas de estudio, de evaluación de carreras, de evaluaciones de planes de estudio y demás, insistir para que estas cosas estén presentes. Luego, a ver, hay una serie de herramientas que son indiscutibles en su valor, que tienen que ver con las leyes, que se han logrado en los últimos años y que se han mantenido a pesar de la hecatombe de todo lo que hemos perdido en los últimos 4 años, o en los 4 años anteriores a que estamos transitando, pero que a pesar de la hecatombe de todo lo que hemos perdido, hay algunas leyes que hemos podido conservar, y de esas herramientas hay que hacer uso, siendo conscientes de que esa no es la solución, es parte de la solución, porque es lo que yo les mencionaba recién. Ninguna biblioteca dice que no puedan entrar niñas. Claramente no lo dicen, jamás lo diría una biblioteca. Pero el cambio acá es cultural. Entonces está buenísimo. A veces sucede que las leyes adelantan y a veces sucede que las leyes atrasan, ¿no? En materia de género, yo creo que nuestras leyes adelantan. Que tenemos leyes que van adelante nuestro. Falta la del aborto, que ya la vamos a poner. Pero digo, a veces las leyes adelantan y a veces las leyes atrasan. Y en estas cuestiones yo creo que las leyes adelantan. Que nuestra sociedad, si bien tuvo coyunturalmente las herramientas en el Senado y en la Cámara de Diputados para hacer posible determinadas leyes, socialmente todavía hay cosas que cuestan. Entonces, usar esas leyes a favor nuestro para llenarlas de contenido y para decir, bueno, este es el eslogan, esto es la ley, esta es la ley de matrimonio igualitario. Bueno, buenísimo. Ahora, si después resulta que dos chicas que se están dando un beso en una esquina son repudiadas por un grupo de señoras que salen a tomar un café, ahí la ley está buenísima, pero no alcanza, ¿no? Esto es cultural. En este cambio cultural, y vuelvo a lo que ya mencionamos también, porque de alguna forma quiero que sea la pregunta que vaya juntando todas las reflexiones que hicimos. En ese cambio cultural están los contenidos de las bibliotecas, las novelas que hay en la biblioteca, los libros que hay sobre filosofía, los libros que hay sobre ciencias exactas, el material literario infantil, que hoy por hoy es riquísimo. Es riquísimo, hay muy buen material literario, y no me estoy refiriendo, por favor, al libro para niñas, ¿sí? Libro para manejar los sentimientos, libros para hablar de la importancia de la igualdad. No me refiero a esos libros, que yo no los tendría en la biblioteca, me refiero a obras literarias excelentes, que obviamente por su condición de literarias son obras que apuntan, que apoyan y que generan reflexión en los adultos y también en las adultas y también en los niños y también en las niñas, ¿sí? Bueno, esos libros tienen que estar. Esos libros son los que tienen que estar en la biblioteca, son los que los niños y las niñas cuando van a la biblioteca se tienen que llevar a su casa para que mamá les lea a la noche. Y papá tiene que escuchar del otro lado de la puerta, si hay papá, tiene que escuchar lo que está leyendo su hija con su madre, digamos, del otro lado de la puerta, ¿no? Y entonces de repente hablen de una historia como cualquier cuento, pero donde no haya estereotipos, donde se presenten formas de familia diferentes, donde se presenten deseos femeninos diferentes, donde se presenten relaciones interpersonales diferentes. Entonces, en eso también es una tarea para hacer como profesionales bibliotecarias, o bueno, como cada una de ustedes en el rol profesional que se tome. También, yo soy una convencida hace muchos años que, a ver, a mí me encanta
militar, me encanta participar de las marchas y de las reuniones, y donde todos gritamos y todos estamos de acuerdo y todos sabemos lo que queremos y se va a caer, se va a caer, se va a caer. Pero en algún punto descreo de militar entre esclarecidos. ¿Sí? O sea, militar con el que ya sabe, con el que ya cree, con el que ya está convencido, a mí me encanta, porque está buenísimo, porque es re pum para arriba, pero en algún punto es una instancia que agota, hay que militar con el que no está convencido. ¿Sí? Y hay que militarlo a veces, y esto yo entiendo que a ustedes les puede resultar antipático, y puede ser antipático, hay que militar de una forma por ahí no necesariamente militante. ¿A qué voy? Yo trabajo en este momento en una biblioteca que está ubicada en un barrio de clase media. La mayoría de las personas con las que yo trabajo, que van a la biblioteca, son señoras grandes. Si yo voy y les digo, no sé, cualquiera de las reivindicaciones, el aborto, el feminismo, abajo el patriarcado, abajo, no sé, como cantamos, felizmente cantamos que los vamos a matar, que los vamos a prender fuego. Si yo voy con esa, lo menos que consigo que la señora diga, ajá, bueno, vuelvo a casa y en otro momento vengo. ¿Sí? O sea, yo no puedo tener esa actitud de que va a terminar espantando a esa señora, la va a terminar espantando porque ella está convencida de que su marido es el mejor marido que hay sobre la tierra y que ella ha sido muy afortunada en su matrimonio y que lo mejor que le puede pasar a cualquier joven, incluso a mí, que ni siquiera soy joven, pero como me quiere, me ve joven y todo, que lo mejor que le podría pasar a la bibliotecaria y a todas las jóvenes que andan por ahí es conseguir un buen marido. ¿Sí? Entonces yo con esa persona no puedo lograr un cambio de su conciencia. Si lo enfrento, si lo primero que hago es tirarle sus convicciones. Porque lo primero que va a hacer esa señora, como haría yo, como haría cualquiera de ustedes, es agarrarse de sus convicciones. Porque si esto que yo he construido durante toda mi vida resulta que no vale nada y que es una porquería, ¿qué hice yo de mi vida? Entonces esa señora se va a broquelar de eso que construyó y que considera que es tan bonito. Y después va a ir y va a dar un besito al marido también. Mientras duerme la siesta va a ir y le va a dar un besito para pedirle perdón por haberse desviado un momento del camino correcto. Entonces lo que yo tengo que hacer con esa señora no es ahuyentarla, es presentarle otras lecturas, es presentarle, cuando hacemos el taller de literatura, nosotros tenemos un taller de lectura, buscar textos que hablen de otras realidades, textos que cuestionen esa postura, pero que la cuestionen de una forma no de controversia, no de oposición, sino desde otro lado, buscar otras formas. Y entonces ahí es donde digo, militar con la gente que ya está convencida tiene un límite y hay que militar con esa otra gente también. Hay que buscar la manera, hay que buscar las maneras de militar con esas otras personas para que cuando salgan del café con sus amigas y se encuentren con dos chicas dándose un beso, lo tome como algo natural. ¿Sí? Mejor todavía si dice, ay, mira qué lindo cómo se quieren. Y en todo caso, cuando alguna de sus amigas de café le diga, ay, qué vergüenza, le diga, no, porque son dos chicas que se quieren nada más. ¿Sí? Ese cambio también hay que hacerlo. Y ese cambio también hay que hacerlo. También el cambio cultural está ahí. No pensemos solamente en que el cambio, también nosotros tenemos una deformación muchas veces como estudiantes universitarias, como graduadas universitarias, de pensar que uno tiene que ir a los barrios a cambiar eso que están haciendo mal. Porque vos fijate, esa señora que deja a su hija lavando los platos y no la deja ir a la biblioteca. A esa señora hay que ir y no, esa señora no entendió nada. No, bueno, obviamente esto es mucho más complejo. Esta señora que se va a laburar y que tiene a esa niña y 3 o 4 niñitos más abajo, la verdad que no se le ocurrió pensar que hacerle lavar los platos le va a impedir acceder a su derecho a la cultura
ni mucho menos, ¿sí? Lo resuelve así porque en el momento no encuentra otra manera de resolverlo. Ahí hay que hacer un trabajo cultural, pero en los otros estamentos sociales también hay que hacer un cambio cultural. No es solamente una cuestión de que los universitarios vayan a los pobres a decirle cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? El cambio cultural debe ser en todos los estamentos. Debe ser en todos los estamentos. En esto que vos decías, bueno, me acordé ahora que me mencionabas, lo de la ESI. La ESI es una gran herramienta. Que lo que nosotros tenemos que hacer es no tomarla como una ley de educación. La ESI es mucho más que una ley de educación. Es como si nosotros pensáramos que los chicos en la escuela aprenden el sistema de numeración que usamos en la escuela y en la vida real usáramos solamente números romanos. O sea, sería ilógico, ¿sí? O que los chicos en la escuela aprendieran a hablar en un idioma distinto del que se habla en su cotidianeidad. Bueno, la ESI es mucho más que una ley de educación. ¿Es una ley de educación? Sí, es una ley de educación. Pero es una ley que habla de los valores que como sociedad argentina ya convenimos que deben ser nuestros valores. La igualdad, la igualdad de oportunidades, las disidencias, la disparidad de género, la diversidad, todos esos valores, son valores que son de la sociedad argentina, no son de la educación, como no son de un espacio, ¿no? Como vos decías, no son la clase de educación sexual. No, la clase de educación sexual era antes, cuando yo era chiquita, era la clase de educación sexual. Ahora es otra cosa. Ahora la ESI es transversal a la escuela y es transversal a la sociedad. Entonces, eso tiene que estar reflejado en todas las escuelas, sí. En todos los jardines, sí. En todas las casas también. En todas las bibliotecas también. En la universidad también. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, porque a veces yo pienso que nosotras desde la universidad pensamos en todo lo que es afuera de la universidad. Bueno, la ESI para las escuelas secundarias y para las primarias y para los jardines. ¿Y la universidad dónde está? ¿Dónde tenemos nosotras ESI en nuestras clases de la universidad? Y también abandonar, que me parece fantástico esto que decías, esta idea de la vanguardia, de que nosotros vamos a salir a liberar ¿a quién? Si primero tenemos que replantearnos 300 millones de cosas nosotras, además de caer en la cuenta de que nosotras somos personas hiper privilegiadas de tener la oportunidad de estar en la universidad, como primer base. Yo creo que reniego totalmente de las personas que tienen 8 doctorados y que se nos vienen a dar charlas como si se las supieran todas, sin reconocer que en realidad claramente tienen toda esa trayectoria porque tuvieron la oportunidad de estar sentados en la universidad y no lavando los platos en la casa y cuidando 5 hermanos, como vos decías. Así que bueno, nada, me parece fantástico y sí, totalmente comparto todo lo que venías diciendo, me llevo como un montón de cosas para seguir pensando, porque claramente nuestro rol en la universidad es desconstruir todos esos mitos sobre el intelectualismo y bajar un poco a la realidad todos esos proyectos fantásticos, como decís, la ley es un piso espectacular de debate y para seguir construyendo, pero en la práctica, digamos. O sea, hay un montón de cosas que no están garantizadas por más que haya una ley que nos ampare. Entonces sí, creo que queda un montón de trabajo por realizar en esos aspectos y que el feminismo tiene todavía muchas cosas para decir. Sí, el feminismo además es un movimiento que está en permanente cuestionamiento a sí mismo, digamos, y que se va reinventando y que se va abriendo nuevos debates. Incluso, bueno, esta cuestión de la diversidad de géneros es un tema nuevo en el feminismo, ¿no? Es un tema que llegó en lo que es la historia del feminismo. Si uno empieza a pensar en el feminismo con la Revolución Francesa, digamos, el tiempo que ha tenido la diversidad de géneros dentro del feminismo es un tiempo muy corto. O sea que todo está por hacerse en ese sentido. Y bueno, sí, claro, claramente la universidad también tiene sus disparidades de género, porque bueno, afortunadamente hoy por hoy hay muchas estudiantes mujeres, tal vez incluso en la mayoría de las carreras seamos mayorías. Sin embargo, a la hora de plantear las carreras universitarias, las mujeres tenemos muchos tiempos e impedimentos que los hombres no tienen y que en algún sentido deben ser
compartidos, y en otro sentido deben ser aceptados como son. Es decir, no es justo que una mujer deba plantearse ser madre o ser profesional exitosa, porque sabe que si se dedica a ser madre, que es una tarea que puede hacer en un momento determinado de la vida que generalmente coincide con el tiempo de formación, entonces, ¿qué pasa? Obviamente, para las mujeres que decidimos ser madres, nuestros tiempos están pautados por la maternidad. Esto es innegable. Esto es innegable, o sea, es así. Yo no puedo ir contra eso. Lo que tengo que hacer en todo caso es adaptar las oportunidades para que las mujeres puedan hacer las dos cosas. Y entonces no plantear que una carrera o que el acceso a determinadas becas o a determinada carrera científica sea hasta los 30 años. Porque de repente si una mujer a los 28 decidió ser madre, de repente tiene que interrumpir su formación o su mayor dedicación en la universidad a esa tarea. Y resulta que como premio, cuando sale de ese momento y de repente sus hijos ya tienen una edad donde puede disponer de otros tiempos, y ella tiene 28 años, que es re joven, pero ya, 38 años, porque digamos interrumpió a los 28, 10 años después tiene 38 años, que sigue siendo joven, y sigue teniendo un montón de posibilidades intelectuales para seguir aportando a su disciplina. Bueno, ya se le pasó esto. Bueno, entonces, esas cosas también deben revisarse en la universidad, deben ser parte de la revisión que haga la universidad, simplemente entendiendo que los tiempos deben ser otros. ¿Sí? Porque, digamos, como sociedad, debe haber un interés porque las niñas y los niños sean acompañados en su crecimiento. Más allá de los personales, digamos, más allá de que yo elija cómo quiero criar a mi hija o a mi hijo, más allá de lo que yo elija, digamos, como sociedad debe importarnos que esto sea, y acá está mi hijo que me habla mientras yo intento terminar esta idea. ¿Sabes a dónde está la otra pantufla? No, mi amor. Sí, o sea, como sociedad debe interesarnos que las niñas y los niños sean criados de forma acompañada, ¿sí? No nos puede ser indiferente. Entonces, ¿cómo hacemos para darle más importancia a la calidad académica de nuestros egresados que a la calidad de sociedad que queremos? Estos son debates que la universidad se debe hacer a sí misma y que tienen que ver con el feminismo también. Yo ahí, yo estoy totalmente de acuerdo, primero que nada, pero primero también me parece como interesante pensar que realmente es necesario muchos cambios culturales y sociales al mismo tiempo. Digo, esto es como los planes de, perdón, salgo con una que nada que ver, pero con los planes de prevención. Y uno no puede pensar en vacunarse o tratar a alguien enfermo. No, tiene que hacer todo al mismo tiempo, y me parece que justamente es interesante ver los cambios sociales como complementarios y como complementarios en el mismo tiempo. No solo pensar en que la academia y las universidades necesitan cambiar sus tiempos, porque además tal vez es esto de que las universitarias, tal vez no solo somos mujeres, sino también terminamos teniendo que laburar antes que los varones y con menos posibilidades de laburo, entre otras cosas, sino también, por ejemplo, en este caso puntual, que va a ser para otra charla, yo supongo, sí pensar, seguir replanteando, por ejemplo, el tema de las maternidades, y en tal caso, que a mí me parece un punto que es transversal a todo y que siempre sale, es cómo es la necesidad de la sociedad, hace años, décadas, siglos, que es necesario que el género varonil y su colectivo no reconocido se siga haciendo responsable de lo que debe hacerse responsable, ¿no? No solo pensar en las maternidades saliendo de la maternidad cis heteronormada, pero sí pensar en, por ejemplo, esto de, qué sé yo, así como haciendo un popurrí, ver, por ejemplo, en términos de género, la disparidad, por ejemplo, de las jefas y de los jefes, por ejemplo, y tener en cuenta que el jefe varón, por ejemplo, de una biblioteca, tiene que hacerse responsable como tal de su rol
en modificar a la sociedad desde su punto y desde su propia identidad. ¿Cómo es necesario que hoy en día el varón tenga en cuenta que es necesario que tome otras responsabilidades y que deje de estar en el centro como protagonista, por así decirlo? La verdad es que como que tengo muchas cosas que fuiste como tirándome puntas y yo me la agarré todo, ¿viste? Decís, quiero una charla todo el día. Pero como que una reflexión que me anoté un poquito es cómo, volviendo al tema de la charla, nosotras nos vamos, porque es feminismo y nos encanta hablar de feminismo, pero cómo se nota que en la bibliotecología como carrera urge la necesidad de seguir desarrollando el campo interdisciplinario con una actitud crítica, por así decirlo, y justamente la apertura del diálogo no solo de entre las personas que son de biblioteca, de la carrera de bibliotecología y ciencias de la información, sino también con el resto de la población. Porque realmente se nota que hay como una brecha, es como, bueno, la gente que estudia bibliotecología y ciencias de la información y el resto. Y me pongo a pensar en todas las... No pasa en los ámbitos laborales, ¿eh? En general, los profesionales de las bibliotecas y los profesionales que trabajan en los centros de documentación son profesionales que están muy acostumbrados a trabajar con personas de otras disciplinas. Porque, por ejemplo, en el caso de los centros de documentación, que generalmente son especializados, es decir, los centros de documentación apuntan a una materia, por ejemplo, un centro de documentación de medicina, por decir algo, un centro de documentación de ingeniería, ¿sí? Donde todo el material que esté dentro de ese centro de documentación o todas las referencias virtuales que ese centro de documentación tenga a información va a ser de una disciplina, con lo cual generalmente lo que sucede es que el profesional de la información que está a cargo de esa biblioteca o ese centro de documentación tiene que trabajar en forma muy mancomunada con los especialistas de esa materia. Claro, claro. Porque Sí, me de lo refería contrario, más o sea, la facultad. ningún bibliotecario sale de la universidad sabiendo de medicina o de ingeniería o de arquitectura. Entonces, después en su práctica va a necesitar ese cruce con profesionales de la otra disciplina. Lo mismo sucede cuando los profesionales de la información trabajan en grupos de investigación, ¿sí? Trabajan con personas de una disciplina diferente de la suya. En el caso de las bibliotecas públicas, cuando nosotros trabajamos en el territorio, trabajamos con trabajadores sociales, con los médicos de la sala, con las maestras de la escuela, o sea, también trabajamos con profesionales de otras disciplinas, porque en el territorio esto es así. Yo no sé en qué consiste que en la formación esto todavía no esté tan claro. Puede ser, no lo sé, esbozo una teoría, que sea una hipótesis de personas que por ahí dan las cátedras de bibliotecología y que no tienen una práctica profesional más allá de la educación, digamos, más allá de la formación, porque claramente los profesionales de las bibliotecas trabajamos siempre con otras disciplinas. Incluso, por ejemplo, en Mar del Plata, en esta red de bibliotecas que yo les mencionaba, hay muchas bibliotecas que son unipersonales, ¿sí? Donde trabaja una persona, o a lo sumo 2 personas, y entonces esas bibliotecarias trabajan obviamente con muchos otros profesionales de otras áreas. ¿Sí? Yo personalmente, la mayoría de mis trabajos tienen que ver con la interacción con docentes de los distintos niveles, desde el nivel inicial al secundario seguro, pero también con trabajadoras sociales, con el psicólogo o la psicóloga de la sala, con no sé, el promotor del programa de huertas del INTAC, o sea, con personas de disciplinas totalmente diferentes de la mía. No hay una... En eso, en la práctica es claro, en la práctica eso está claro. Después, bueno, sí, hay una característica por ahí
las estudiantes de la carrera, bueno, que habrá que ver en qué consiste, no lo puedo. Bueno, ahí un poco quería proponer, si alguien más quiere decir algo en ese sentido, después de todo lo que venimos charlando, por ahí Luni y yo medio copamos, sobre todo yo que hablé un montón. Si no dejamos copamos. hablar a nadie más. Sí, así que bueno, abrir un poco el espacio si alguien más quiere hacer alguna reflexión, algún aporte después de todo lo que venimos charlando, o una pregunta, o nada, abrir este espacio también, siendo que ya además llevamos una horita de charla, se pasó hiper rápido, yo no sé en qué momento. Sí, pero... Hola, ¿qué tal? Hola, Rocío. Estoy hablando, pero en realidad espero que la gente de Biblo que esté presente diga qué le parece. Yo porque sé de geografía y quería mechar eso que decía vos de la interdisciplinariedad. Y primero que me parece fantástico el estudio que hiciste sobre esa diferencia de género que hay en las bibliotecas y cómo cambia del centro a la periferia. Y pensaba, para geografía me parece un gran soporte, por ejemplo, para pensar el impacto ambiental, por ejemplo, y cómo esa es una extensión de las tareas de cuidado. Pienso en las nenas que seguramente en ese barrio no tengan agua y, por ejemplo, salir a juntar agua y las canillas, por ejemplo, del barrio y hacer la fila y eso, cómo hay toda una relación ahí de la extensión de los cuidados y cómo eso nos está coartando, ¿no? el acceso a la educación, a la recreación y sobre todo a la literatura, a poder formarnos. Y a mí nunca se me había ocurrido hacer una articulación entre geografía y bibliotecología, pero me parece súper interesante. Así que gracias. También me parece interesante poder revisar ese estudio después de la pandemia, a ver cómo se modifican esos datos. Sí, es un tema. Las bibliotecas, bueno, en Mar del Plata siguen cerradas, por ejemplo. Y por más que hay iniciativas de parte de muchas bibliotecarias, de bibliotecas públicas, de generar articulación con la gente sin la presencialidad, es complejo porque, bueno, todos hemos descubierto ahora, pero siempre supimos, que hay gente que no tiene conectividad, que hay gente que no tiene computadora, que hay gente que no sabe usarla, ¿sí? O sea, esto ahora todos nosotros aprendemos, pero la verdad es que esto ha sido así siempre. Lo que pasa es que, bueno, en la medida que esto sea obligatorio, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, si la educación ahora va a ser a través de Internet, Internet tiene que ser un derecho. Bueno, no nos ha dado el tiempo para planificarlo y lamentablemente creo que en muchos sentidos nuestras autoridades, nuestros responsables políticos no se están dando el tiempo para pensar en cómo resolverlo. En algunos casos estarán muy urgidos por el momento, por la urgencia justamente, pero el director de bibliotecas no está en este momento urgido porque no alcanza los respiradores. Podría estar pensando en qué vamos a hacer con las bibliotecas para que puedan seguir cumpliendo su rol social sin presencialidad, y creo que no lo está haciendo. Así que sí, es un desafío, este es un desafío que nos atraviesa a toda la sociedad, como estudiantes, como madres, como profesionales, como feministas, nos atraviesa, esta realidad nos atraviesa totalmente. Respecto de la interacción con tu disciplina y la biblioteca, van perfectamente. Yo te puedo hacer una interacción con una biblioteca, con cualquier disciplina que me tires, yo te voy a hacer la interacción, pero sin dudarla. Mira, tengo una compañera que en este momento de pandemia, mira, la menciono por esto, en este momento de pandemia, organizó desde la biblioteca un grupo de WhatsApp con todos los vecinos de la zona, ella está en la zona de Playa Serena, con todos los vecinos que hacen huerta, que son un montón, huertas individuales, huertas familiares y huertas comunitarias. Y entonces a partir de ese grupo de WhatsApp intercambian información, asesoramiento, tienen contactos con
ingenieros agrónomos, con promotores del programa del INTA, entonces la gente saca fotos de, no sé, de sus plantines abichados, y entonces le responden qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿no? Y esto lo organizó la biblioteca, con en la huerta. Alguien puede decir, ¿qué tendrá que ver una huerta con la biblioteca? Pues perfectamente se pueden coordinar e ir juntos. Hace muchos años, una de las primeras tareas que yo hice como bibliotecaria, hace muchos, muchos años, ustedes no estaban en este mundo aún, y Se me trabó. ¿A usted se le trabó? Bien. Gris. A ver. Vale, entonces. Marti, ¿le querés escribir que vos tenías? yo trabajaba en una biblioteca. ¿Pasó algo? ¿Pasa algo? Gris, te cortaste, se te cortó 2 minutos el internet. Si querés ¿Ahora retomar. sí? Digo, Sí, hace ahora sí. muchos años, ahí Sí, estamos. sí se escucha bárbaro. Hace muchos años, cuando ninguno de ustedes había nacido aún, en una de las primeras tareas que yo hice en una biblioteca, en un barrio, tuvo que ver con los pozos de agua y pozos ciegos del barrio. Me hiciste acordar con tu comentario, Rocío, porque la gente hacía sus pozos ciegos, cada familia hacía sus pozos ciegos donde le parecía, y a la vez hacía las tomas de agua donde le parecía. Y entonces había un grupo de gente, creo que era de la municipalidad, que daba una charla respecto de asesoramiento de cómo hacer unos y otros, y de acuerdo a la pendiente del terreno y la distancia que tenían que tener para que no se contaminen las napas y demás. Y entonces con la biblioteca acompañábamos esa charla y hacíamos actividades con las niñas y los niños para que sus madres y padres pudieran participar de la charla, ¿sí? Que era una charla larga porque era una capacitación, entonces duraba varias horas. Entonces nosotros paralelamente hacíamos actividades con las niñas y con los niños. Y luego, esa biblioteca en la que estaba en un barrio donde no había, celulares no existían, pero aparte no había líneas de teléfono, entonces en la biblioteca había un cuadernito donde todos los huerteros, todas las personas que hacían huerta, dejaban mensajes para el promotor de huerta que iba una vez por semana. Entonces el promotor de huertas bajaba del colectivo en la biblioteca, pasaba por la biblioteca, leía el cuadernito, y entonces sabía qué familias tenía que ir a visitar, por qué problemas puntuales. Eso es un trabajo básico de información, de manejo de la información, de una necesidad de información y de comunicación que tenían las personas que hacían huertas con el promotor de huertas. Había una necesidad de resolver un problema de comunicación ahí que se resolvió a través de la biblioteca. Entonces, las interacciones con la biblioteca son en un territorio todas las posibles, con la sala, con los enfermeros, con las maestras, con los promotores de huerta, con los ingenieros que te enseñan a hacer un pozo ciego. Todo puede pasar tranquilamente por la biblioteca. Algunas de las otras personas, no sé, estoy viendo Julieta, Micaela, Lucía, Martina, no sé si alguien más quiere decir algo, preguntar algo. ¿Hay alguna persona de Biblio acá en esta charla? Había hasta hace 5 minutos, se había sumado una chica y La justo espantamos. recién, sí, se puede, no, por ahí viste que llovió hasta hace muy poquito, entonces, por ejemplo, en mi casa la conexión está súper inestable. Le dije a todas las personas no usen internet hoy, de esta hora a esta hora, porque sí, estaba por ahí medio complicado, así que, pero hasta hubo 2 chicas hasta hace muy, muy, muy poquitito. Pero bueno, por lo menos te escucharon a vos, que eso también es súper importante, y escucharon la charla, que más allá de que no se hayan llegado al final, es importante, porque es un poco Sí, la sí, idea. en realidad la pregunta era más si querían hacer alguna pregunta puntual que viniera por el lado de la carrera, digamos, pero no era solamente a esos fines. Obviamente que puede preguntar cualquiera de las personas que están. Yo ahí, sin el deseo de acaparar nada, lo juro, no. Pero me parece que o sea, yo te escucho y me parece que es clave en esto de el horizonte de una universidad feminista y popular, porque al fin y al cabo, muchas veces cuando escucho sobre información, por ejemplo, se habla mucho de lo ideal, y en realidad es justamente eso lo que vos decís.
cómo es necesario que la sociedad tenga lugares donde encontrar información popular. ¿Qué significa esto? Que sea práctica, y que sea práctica para la gente que lo necesita. O sea, si no lo necesitas, buenísimo, pero que esté presente. Y esto, la necesidad, y me pongo a pensar esto de que, bueno, Mar del Plata, como, bueno, vos y yo lo sabemos, pero tiene un gobierno de derecha, muy de derecha, y cómo entonces es necesario, me parece a mí, que el Estado, por lo menos provincial o nacional, realmente se haga cargo de, por ejemplo, el tema de hacer redes de bibliotecas populares, y que esas bibliotecas populares sean feministas y populares. Y me pongo a reflexionar de cuántas necesidades urgentes de hoy en día que tiene la sociedad en los distintos puntos del país, saliendo de lo que es la provincia de Buenos Aires, cuántas necesidades se podrían ir de a poquito abordando desde la biblioteca feminista y popular, y barrial, por supuesto. Solamente eso, no quería mucho más. Sí, de todas formas, las bibliotecas permanentemente hacen redes en territorios, y esto supera o al margen de cualquier cambio político. Yo te diría que algunos de los a ver, no quiero que suene como no es, pero digo, yo he vivido trabajando como bibliotecaria en gobiernos populares, en gobiernos de derecha, en hiperinflación, en épocas de mejor momento económico, y no necesariamente una cosa se condice con la realidad de la biblioteca, no necesariamente. Lamentablemente no es así. Muchas veces los gobiernos populares no, digamos, a ver, una biblioteca no es prioridad para nadie, para ningún gobierno, no porque sea de derecha, sino porque aún en los gobiernos progresistas, las bibliotecas no llegan a tener la importancia que sí tienen otras instituciones. Y esto es así, no estoy en contra incluso de esto. Nosotros somos un país que tiene una gran tradición respecto de la escuela laica y pública. Entonces, la mayoría de las políticas públicas progresistas y sumamente loables y necesarias bajan a través de la escuela y no de las bibliotecas públicas. ¿Sí? Esto es así, digamos, y no está mal. ¿Podría ser de otra forma? Sí, podría ser de otra forma, pero no lo es, pero no está mal que no lo sea. ¿Sí? Digo, cuando el Plan Nacional de Lecturas fue creado en su momento, y todas las campañas de lectura tan interesantes y tan buenas que tuvo nuestro país, y esperemos que pronto tengamos otra, pasaron por las escuelas y no pasaron por las bibliotecas. ¿Está mal? Bueno, está mal que no hayan pasado por las bibliotecas. No está mal que hayan pasado por las escuelas. Lo que está mal es que no hayan pasado también por las bibliotecas. Pero la biblioteca no tiene en nuestra idiosincrasia la importancia que sí tiene la escuela. Y que yo no le restaría para dársela a la biblioteca, claramente no. Esto es una realidad que es así. También lo que sucede es que las bibliotecas no tienen una estructura como tienen las escuelas a nivel nacional. O sea, tenemos al Ministerio de Educación que nuclea todas las escuelas, ¿sí? A pesar del gran retroceso que fue durante los gobiernos de la década del 90, la provincialización de la educación y la pérdida entonces de la presencia de la escuela, la presencia concreta de la escuela en el andamiaje del Ministerio Nacional de Educación, a pesar de esa pérdida, sigue siendo el Ministerio de Educación el que nuclea, ¿no? Y el que referencia determinadas cuestiones para todas las escuelas del país. No sucede con las bibliotecas no tienen una instancia nacional que las nuclee, ¿sí? Y en ese sentido Mar del Plata tiene la gran suerte de tener una red de bibliotecas públicas barriales que tiene que ver con que Mar del Plata tuvo hace muchísimos años, y ya tampoco estaba yo,
2 gobiernos socialistas. Mar del Plata es una de las pocas ciudades argentinas que tuvo 2 gobiernos socialistas, que fueron muy buenos gobiernos, estamos hablando década del 40, década del 50 del siglo pasado, y de ahí viene su proyecto de bibliotecas públicas barriales, ¿sí? Por eso es que Mar del Plata tiene una red de bibliotecas barriales que no encontramos en todas las ciudades. No hay en otras bibliotecas, en otras ciudades, redes de bibliotecas públicas y municipales. Esto sí es así. Me parece súper interesante además pensar un poco relacionado a lo que veníamos diciendo. Bueno, el feminismo tiene que construirse desde abajo. Las estudiantes de bibliotecología tienen que empezar a reclamar esos espacios y a reclamar esos debates. Bueno, desde el Estado también, o sea, tenemos, digamos, las estudiantes y graduadas de bibliotecología empezar a reclamar ese lugar en el espacio, que es fundamental, porque son espacios sociales de garantía de derechos humanos, claramente, al igual que tenemos que pensar las escuelas, tenemos que pensar las bibliotecas como tantos otros espacios. Así que Sí, me porque parece además la biblioteca tiene algo en lo que sí supera a la escuela. Y es que vos no tenés ninguna restricción para ir a una biblioteca y sí la tenés para ir a una escuela. Vos para ir a una escuela tenés que tener una edad determinada y tenés que cumplir con determinados requisitos y algún día egresás y egresaste. Y de la biblioteca pública no egresás nunca. Nunca egresás de la biblioteca pública. Vos podés ir a la escuela e ir a la biblioteca. Podés no ir a la escuela, ir a la biblioteca. Podés no saber leer e ir a una biblioteca pública. Entonces, en ese sentido, la biblioteca es superadora de la escuela. Por eso es que las políticas de género en la escuela tienen una limitación que en la biblioteca no tienen. ¿Sí? Porque, bueno, cuando un niño termina la escuela, ponele que tuvimos una niña que transitó toda su escolaridad primaria, se formó con la ESI y con todos los beneficios que la ESI le dio, pero la escuela se terminó, egresó. Tal vez fue a la secundaria, bueno, nuevamente, bien, bárbaro, pero la secundaria terminó. Y esa niña, adolescente, joven, mujer, adulta mayor, va a poder seguir yendo a la biblioteca. Por eso es que los valores que la ESI se aseguró de darle, ojalá que la ESI se haya asegurado de darle esos valores en toda su educación, tienen que estar también presentes en la biblioteca. Totalmente, pensar la biblioteca como un espacio de construcción continua, digamos, o sea, ininterrumpida. Súper importante, pero es real que no le damos el valor que merecen, porque de hecho, y esto es una cosa que no me va a hacer quedar muy bien, pero lo voy a decir, yo ni siquiera conocía la carrera de bibliotecología hasta que ingresé en la facultad. No sabía que era digamos, una cosa que se podía hacer. Como no conozco un montón, calculo, si me voy a ingeniería, no conozco un montón de ingenierías tampoco, pero siendo que uno participa de esas carreras sociales, es realmente muy llamativo cómo la bibliotecología no ha ocupado el espacio que han ocupado otras disciplinas como las que se dedican a la educación, particularmente de la escuela. Así que sí, no, realmente me voy fascinada y con mucha información de esta charla, y no quiero ser aguafiestas, pero como tenemos otra a las 6 por ahí, si no te parece mal, podríamos ir cerrando, no sé si... A mí si no me dan un cierre, me voy a buscar un saquito y puedo seguir, no tengo ningún problema. Cuando yo estoy en la facultad, estoy como adscripta graduada en un par de seminarios, y siempre les digo a los estudiantes, les advierto, están ustedes frente a una fanática de la biblioteca pública. Entonces, la única forma que tendrán hoy de librarse de mí es convencerme de que estoy siendo clara con lo que les quiero decir. Ni siquiera que los estoy convenciendo, sino de que estoy siendo clara, porque de lo contrario yo voy a seguir insistiendo y nos va a agarrar la noche. Entonces, como ustedes seguramente pretenden hacer otra cosa, no es mi caso, pero ustedes sí pretenden hacer otra cosa, traten de convencerme de que estoy siendo clara con lo que les quiero decir. Así que por mí, cuando ustedes decidan que esta cortina se baja, para mí está muy bien. Pero realmente te agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación y por la
fantástica charla que hemos tenido. Para mí fue súper enriquecedora, o sea, tremendamente, y ni siquiera estoy inserta en la carrera, y sin embargo me generó un montón de cosas para seguir pensando. Me pareció fantástico porque creo que desde la educación también se puede pensar el espacio de las bibliotecas, desde un montón de perspectivas. Como vos decías, es súper interrelacional, interdisciplinar el espacio, pero además pienso que esto puede dar el pie para pensar otro encuentro en un momento donde quizás no estemos con finales o cosas que se pueda realmente interesar, porque esto sería espectacular que lo escuchen todas las personas que puedan, digamos, sería espectacular que llegue, y además también pensar en algún momento en algo presencial cuando la coyuntura nos deje. Pero sí, aprovechando alguna visita a La Plata, por ahí hasta te llamamos para que nos vayas a Ningún contar problema. a la Facu Luna sabe cómo ubicarme, así que cualquier cosita, por suerte ya tenemos ahí el saben Max. cómo ubicarme. No, para mí es un gusto, como siempre que me comunico con ustedes. Obviamente prefiero más cuando puedo ir y vernos y escucharlas de primera mano, pero bueno, esto es lo que se puede hoy, así que no hay que dejar de hacerlo. Y bueno, y con sus compañeras de facultad y de bibliotecología, siempre que surjan inquietudes, más allá del formato charla que podemos darle, también pueden pasarle mi contacto y si puedo ayudar a alguna de ellas, que sé yo, si hay alguna estudiante que está haciendo algún trabajo sobre el tema, o que necesita alguna referencia, bueno, nada, le pasa mi contacto, yo no tengo ningún problema, al contrario, para mí es un gusto. Bueno, Gri, la verdad que sí, desde mi parte, lo mismo que Marti, la verdad que súper agradecida con tu presencia y con la presencia de todos acá, todas en general. Perdón, Nicolás, lo lamento. Hoy somos mayoría, tenemos que decirlo. Así que no, y nada, como para darle un poquito de cierre a la charla, seguir recalcando en que, bueno, que al fin y al cabo la idea de esta charla era seguir encontrándonos porque nos parece y es urgente seguir reencontrándonos dentro de la facultad, entre compañeras y con los demás profesionales y las demás compañeras por fuera de lo que es la universidad. Así que no sé si alguna más quiere decir última cosa, y si no, le podemos dar un cierre de telón solamente para pensar en cuándo se va a abrir otra vez el telón. Quiero aclarar eso. Así que, sin mucho más que decir. Sí, es un cierre momentáneo, digamos, un por ahora. Continuará. Perfecto. Aquí estaremos entonces. ¿Aquí o allí? Me gusta, me gusta. Bueno, a ver, cuando por lo menos mate separado, tomaremos unos matecitos. Ay, sí, por favor. Bueno, entonces nos estamos viendo. Cualquier cosa también, bueno, ahora seguimos con otra charla a las 6, así que también están invitados a estar participando para seguir justamente transversalizando el feminismo, para justamente como horizonte seguir construyendo la facultad feminista y popular que creemos necesitar. Así que gracias. Muchas gracias, igualmente. chicas. Chao, Ori, muchísimas gracias. Nos vamos a Chao, vernos. chao. Chao.